Buenos días a todos nuestros seguidores. Esperamos que sigan con nosotros. Los invitamos a que se suscriban a mi canal Ingeniero Químico Galicia. Sí, gracias. Por ahora les vamos a presentar otro video que tiene que ver con los medidores de flujo. ¿Sí? Muchos de ustedes han de tener, digamos, alguna idea, alguna imaginación de lo que son los medidores de flujo. Pero los medidores de flujo no son otra cosa más que una medida de la velocidad de un fluido que está pasando por una tubería, ¿sí? Una tubería que puede ser de diámetro muy pequeño o de diámetro muy grande. Para las tuberías pequeñas, ¿sí?, ya se conocen algunos medidores. El más común es la placa de orificio baratita, una placa de orificio, por ejemplo, esta es la placa con un orificio. Y por ahí pasa la tubería, ¿sí? Y ahí es donde tenemos que hacer la medición. Entonces, como estamos viendo que pasa un fluido, entonces tenemos que hacer alguna digamos, idea de lo que está pasando por aquí, por el fluido, ¿sí?, para que nosotros lo podamos cuantificar. Entonces, una idea de lo que son los medidores de flujo es esto: la placa de orificio, ¿sí? La placa de orificio, el más conocido también es el tubo Venturi, que no es más que un tubo así, de diámetro gradual de disminución, y que aquí se puede hacer la medición. Tenemos el flujo que entra, ¿sí? Aquí tenemos el orificio y aquí tenemos el flujo que sale, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vemos en común? Si ustedes ven, aquí hay un gran diámetro y aquí hay un pequeño diámetro. Aquí un gran diámetro y aquí un pequeño diámetro. Este es el tubo Venturi, ¿sí? Para que ustedes empiecen a ver qué pasa con este medidor de orificios. Este es el tubo Venturi. Y ustedes pueden decir, pues a mí se me antoja hacerlo como yo quiera. Sí, se le antoja como usted quiera, así. Y ahí ya tengo mi medidor. Por aquí pasa el flujo, por aquí sale. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si ustedes lo ven así, es un tubo con bordes rectos. Tubo de bordes rectos. ¿Y qué es lo que me está ocasionando cada uno de estos? Bueno, algo me está ocasionando. ¿Y qué pasa si yo tengo otro más común? Si este lo volteamos, así, esta parte para arriba o esta parte para abajo, va a quedar así. Entonces, por ahí está el orificio, por ahí entra el fluido y por aquí sube, ¿sí? ¿Y qué pasa? Aquí lo podemos hacer a escala, ¿sí? Y aquí queremos medir el flujo cuando sube un flotador, ¿sí? Si sube un flotador, entonces a la medida que va subiendo, ¿qué pasa aquí? Vean ustedes, el diámetro es más grande. ¿Y qué pasa aquí? El diámetro es más grande. Entonces, a la medida que pasa el fluido, por la presión que lleva aquí y por la presión que lleva aquí, este flotador va subiendo. Y este tipo de arreglo se llama rotámetro. Entonces ahí tenemos los 1, 2, 3 y 4 tipos de medidores de flujo. Hay otro que se utiliza para los diámetros muy grandes. Los diámetros muy grandes, como son las chimeneas de gases, ¿sí? Para las chimeneas de gases tenemos este tubo que se llama tubo de Pitot, ¿sí? Así se conoce, tubo de Pitot. Vean ustedes, aquí en esta parte
tiene el tubo hacia arriba y aquí el tubo hacia abajo, ¿sí? Y como está bien grande, vean ustedes qué tan grande, ¿sí? Puede alcanzar un diámetro tan grande de tubería, por ejemplo una chimenea, ¿sí? O grandes descargas de algún gas indeseado, ¿sí? Se descargan y se mide en diferentes puntos, se va a tomar los diferentes puntos y aquí tenemos las entradas y las salidas para que vayan al medidor de presión, ¿sí? Eso es la clave, las mediciones de presión o las diferencias de mediciones de presión para que yo pueda hacer algún cálculo, ¿sí? Entonces aquí vemos que aquí tenemos una presión 1 y aquí dentro tenemos una presión 2, ¿sí? O al revés, presión 2 y presión 1. Y aquí también una presión 1, una presión 2, y aquí tenemos una densidad 1 y aquí una densidad 2 que podemos pensar que es constante. Tenemos una velocidad 1, ¿sí? Y aquí una velocidad 2, ahí sí ya van a ser diferentes. Aquí también velocidad 1 y aquí una velocidad 2. Y así también, ¿qué pasa con este también? B sub 1 y B sub 2, aquí a la salida del tubito de tubos rectos. ¿Y qué pasa con este rotámetro? Aquí tenemos una velocidad a este nivel, 1, y aquí tenemos una velocidad 2, ¿sí? Entonces, lo que estamos viendo es que conforme disminuye el diámetro, la velocidad cambia, ¿sí? Si la velocidad cambia, entonces estamos hablando de que cambia la energía mecánica, ¿sí? Y tendríamos que hacer un balance de energía para poder determinar la velocidad en el punto 2. Si podemos determinar la velocidad en el punto 2, entonces podremos calcular el flujo. ¿Cómo sería el flujo volumétrico? La velocidad por el área. Si ya conocemos el diámetro de este orificio, podemos calcular el flujo volumétrico. Y si conocemos la densidad, acuérdense que el flujo volumétrico por la densidad les da el flujo másico. Entonces, ahí ya tenemos algunas cosas que, digamos que resumir desde el punto de vista de lo que queremos. ¿Para qué me sirve esta medición? Cualquiera de estas mediciones, pues para tener un control. Primero, para saber mi cantidad de flujo que estoy manejando, mi material que estoy manejando, la cantidad de material que estoy pasando, ¿sí? Y eso me sirve para tener una idea de cuánto estoy gastando en flujo, cuánto estoy perdiendo en economía o cuánto estoy invirtiendo en economía, de lo que cuesta el flujo o el material. Lo mismo en estas. Cualquiera de estos me puede dar algún dato, me puede dar el dato correcto o el dato falso. ¿Qué es lo que necesito aquí? Si tengo una presión 1, una presión 2, presión 1 y presión 2, también aquí una presión 1, aquí una presión 2, ¿sí? Aquí también una presión 1 y una presión 2. Entonces parece ser que por el teorema de Bernoulli están relacionadas las presiones y las velocidades, Pero también en el teorema de Bernoulli, acuérdense que está Z1 y está Z2. Aquí también está Z1 y aquí está Z2. Aquí está Z1 y aquí está Z2. Aquí también Z1 y Z2. Este ya está especial. ¿Por qué? Pues porque va cambiando la altura y este término también va cambiando. Entonces, vamos a enfocarnos ahorita en uno de estos, por ejemplo, la placa de orificio, ¿sí? Para que ustedes vean qué se puede hacer con el teorema de Bernoulli, y este es más especializado. ¿Qué quiere decir esto? Que se tiene que trabajar sección por sección para que ustedes puedan determinar el flujo volumétrico o la velocidad y de ahí el flujo másico, ¿sí? Entonces, estos generalmente terminan así, con la medida del tubo, y también entran así, con la medida del tubo. Entonces se interconecta entre el tubo, ¿sí? También con conexiones. Aquí también se conectan con juntas, ¿sí? Para que se pudieran armar.
Entonces, toda esta idea nos dice que el teorema de Bernoulli es importante. Entonces, vamos a hacer rápidamente un análisis de lo que es el teorema de Bernoulli o la ecuación de Bernoulli, para que ustedes entiendan cómo se debe calcular la velocidad con los datos que se dispone, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen una placa de orificio, por ejemplo, así tienen el tubo, ¿sí? La placa de orificio va a quedar así, y yo lo que necesito es que determine yo la presión. Aquí le puedo colocar un pivote, como el que les enseñé, de ese medidor del tubo Pitot, y aquí también le puedo colocar un pivote para que ahí coloque yo mi medidor de presión. ¿Cómo va a ser mi medidor de presión? Pues va a ser así. Va a ser así mi medidor de presión, que ustedes ya seguramente han visto que son de mercurio. ¿Sí? Y ¿qué va a pasar aquí con la presión? Pues va a tener un valor alto. ¿Y qué va a tener aquí la presión? Pues va a tener un valor bajo. Entonces me va a dar un delta P. Aquí, como de este lado es más baja la presión, pues aquí el fluido va a empujar. Y entonces este medidor de presión con este manómetro es lo que yo quiero saber. Incluir esta medida para que yo pueda hacer los cálculos. Entonces, como en otra etapa o en otros casos, P1, B1, B2, B2 y diámetro 1 o diámetro A y diámetro B, aquí en el orificio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me dice? Yo tengo que relacionar estas variables para que pueda calcular la velocidad con esta medición de presión. Entonces, el teorema de Bernoulli dice que delta P sobre ρ más delta B cuadrada sobre 2G más delta Z más H sub F es igual a WS, trabajo mecánico, ¿sí? Eso es el teorema de Bernoulli. ¿Qué estamos viendo? Que aquí Z1 es igual a Z2, este es 0. Vamos a despreciar las pérdidas de fricción. Para despreciar las pérdidas de fricción quiere decir que este material debe estar completamente liso, súper liso. Y como no hay un efecto de trabajo, entonces también W es 0. Entonces ya nada más necesitamos delta P, la diferencia de presiones que podemos medir con este manómetro para poder calcular la velocidad, despejar de aquí la velocidad. Pero necesitamos incluir los diámetros, ¿sí? Los diámetros para que se pudieran asociar rápidamente. Entonces podemos decir que si delta B cuadrada sobre 2G es igual a delta P sobre ρ, entonces delta B cuadrada es igual a delta P sobre ρ por 2G, ¿sí? Y delta B a qué es igual a B sub B al cuadrado menos B sub A al cuadrado. Estamos en el punto 1 y 2, A y B. Va a ser igual a delta P sobre ρ por 2G, ¿sí? Pero necesitamos asociar estas velocidades. Esta asociación de velocidades la podemos hacer con la ecuación de continuidad. Entonces, acuérdense ustedes que el flujo volumétrico es igual a B sub A por área sub A. Se supone que si conocemos el diámetro del orificio podemos conocer el área. Y también para B, Q sub B es igual a B sub B por área de B. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Que como el flujo no cambia, aunque cambien los diámetros, el flujo no cambia, ¿sí? Entonces B sub A por A sub A es igual a B sub B por A sub B, ¿sí? Yo necesito B sub A aquí. B sub A en términos de B. B sub A es igual a A de B
sobre área de A por B sub B. ¿Sí? El área de A es por el diámetro, pi por diámetro al cuadrado sobre 4, y aquí pi por diámetro al cuadrado sobre 4. B sub A es igual a diámetro de B al cuadrado sobre el diámetro de A al cuadrado, ¿sí? Y por B sub B. Esa es la relación entre B sub A y B sub B, para que yo la pueda incluir aquí y pueda calcular el flujo aquí en el punto B, ¿sí? Entonces, si ustedes ven esto así, introduciendo, vamos a tener que B sub B al cuadrado menos B sub A, que es esta, sería D sub B al cuadrado sobre D sub A al cuadrado por B sub B, ¿sí? Aquí. Pero como están aquí al cuadrado, entonces esta quedaría al cuadrado. Al cuadrado por el cuadrado les va a dar la cuarta, ¿sí? Y está al cuadrado. De tal manera que ya podemos factorizar. ¿Y qué pasa si factorizan ustedes? Van a tener que B sub B al cuadrado es igual, aquí factorizan, da 1, ¿sí? Entonces aquí le dejamos el 1, vamos a hacerlo todo, 1 menos diámetro de B sobre diámetro de A la cuarta, ¿sí? Y ahí se queda, y esto es igual a delta P sobre ρ por 2G. Así nos queda la ecuación, y ya tenemos B sub B en términos del diámetro B y el diámetro A. Así es que ya podemos calcular la velocidad en el punto B. Todo lo que necesitamos es conocer el delta P. El delta P que me da un manómetro. Entonces, mucha de la investigación radica en esta medición de delta P, ¿sí? Con el manómetro. Entonces, por eso seguramente ustedes han practicado algo con el manómetro de mercurio, ¿sí? El manómetro de mercurio, que ustedes saben que es un metal líquido y que pesa mucho, ¿sí? Pesa mucho porque pues es un metal de alta densidad. Entonces, como pesa mucho, se va a mover muy poquito aquí, muy poquito. Entonces, bueno, terminemos con esto. B cuadrada, ¿a qué va a ser? B a qué va a ser igual a, esto va a pasar de este lado, 2G delta P sobre ρ, ¿sí? Sobre 1 menos, esto le llaman a algunos autores beta cuarta, ¿sí? Y a la 1 medio. Así es como queda el cálculo de la velocidad. Yo necesito la relación de diámetros, necesito delta P, necesito la densidad, y aquí asociarlo para que me dé metros cuadrados sobre segundo cuadrado o pie cuadrado sobre segundo cuadrado, y le sacamos la raíz, me quedaría pies por segundo o metros por segundo, ¿sí? Entonces, esa es la ecuación que nos permite calcular la velocidad en el orificio, ¿sí? Y si la velocidad está en el orificio, acuérdense que lleva un flujo con el área de B, y si calculamos por la ecuación de continuidad que el flujo es el mismo, podemos calcular aquí la velocidad en este punto A. Entonces, esa es la idea de que ustedes puedan entender qué pasa con la medición de los flujos o de las velocidades en una tubería, y para eso se usan los medidores de flujo. En este caso es una placa de orificio, ¿sí? Para que ustedes vean cómo se hace el análisis. Muchas de las veces el diámetro de B sobre el diámetro de A, que sería el más pequeño entre el más grande, es un número muy pequeño, ¿sí? Si es un número muy pequeño a la cuarta, les va a dar un número más pequeño, y 1 menos un número muy pequeño casi es 1. Entonces, muchos autores, muchas referencias dicen que la velocidad es igual a 2G delta P sobre ρ
a la 1/2, ¿sí? Porque la raíz de 1 es 1. Entonces, con esta ecuación. Y solamente necesitamos conocer la delta P, es decir, la caída de presión, que podemos medir con este manómetro de mercurio. En eso radica toda la investigación de los medidores de flujo, la placa de orificio, el tubo Venturi, el tubo de bordes rectos o el rotámetro, ¿sí? El rotámetro tiene la facilidad o la ventaja de que puede calcular una gran cantidad de datos de flujo, subir mucho y bajar más mucho, y tienen un rango amplio. En cambio, aquí el rango para medir el flujo ya está definido. Aquí ustedes ya, el flujo que les dé ya va a ser 1, ¿sí? Si quieren cambiar otra vez el flujo aquí, se va a anotar aquí, ¿sí? Entonces la velocidad siempre va a ser el único factor que necesitan para conocer el flujo volumétrico. Y aquí viene un dato interesante. 1 milímetro de mercurio, les decía yo que este va a variar muy poquito. 1 milímetro de mercurio es igual a 13.5 kilogramos por metro cuadrado, ¿sí? O sea que si multiplicamos por 10.000 centímetros cuadrados que tiene un metro cuadrado, o dividimos un metro cuadrado entre 10.000 centímetros cuadrados, esto les va a dar 0.00135 kilogramos sobre centímetro cuadrado. O sea que es un valor bien pequeñito. Por eso aquí cuando se hace la medición en milímetros, si ustedes recuerdan o intentan, se usa papel milimétrico o se usa una escala graduada con un teodolito para que vean bien, ¿sí? Y exactamente tienen que hacer esta lectura. ¿Qué es lo que necesitamos entonces? Pues tener la exactitud mayor posible para que ustedes pudieran hacer ese cálculo. Así que esperamos que esto les sirva. Ahí ya pueden practicar con sus problemas. Pueden determinar el diámetro, pueden determinar la velocidad, pueden determinar el flujo volumétrico o pueden determinar el flujo másico. Y esto también es un inicio para que sean las mediciones de control y se llegue al control automático. Gracias, esperamos que les sirva este video. Suscríbanse, hasta luego.